Y les invito a abrir de nuevo su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a seguir viendo el capítulo 2 que estábamos estudiando la semana pasada. Vamos a ver en esta mañana desde el versículo 4 al versículo 9 y permítanme que le haya puesto el título siguiente a esta porción de la palabra: la obra de Dios a favor de los pecadores. La obra de Dios a favor de los pecadores. Y queremos enfocarnos en este asunto porque es una obra que es la obra de las obras. No hay nada como la obra de Dios por nosotros. No hay nada más importante, por tanto, que puedas nunca hacer en esta vida que llevar y dar a conocer esta obra que Dios ha hecho a favor de los pecadores. Y por tanto es una obra que nos debe llenar de amor por Dios. Y es una obra que nos debe traer gozo, porque esa obra nos descubre quién es Dios. Un Dios vivo, un Dios bueno, un Dios perdonador. Toda la creación muestra que Dios es poderoso, pero a través de la obra de Dios por los pecadores, por ti, por mí, descubrimos que Dios es un Dios vivo, bueno y perdonador. Y ese conocimiento nos debe llenar de esperanza. Nos debe llenar de esperanza y nos debe motivar a llevar el Evangelio del Señor Jesucristo sin descanso, aunque eso suponga dar hasta lo último de nuestras vidas. Porque la obra de Dios a favor de los pecadores es querer salvar, no condenar. Y aunque tristemente no todos quieren esa salvación, el mismo Señor Jesucristo dijo, Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si es verdad que a todos los que le recibieron, dijo el Señor en Juan 1:12, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y por esa razón no debemos dejar de persistir en llevar el Evangelio, porque si crees en Cristo como tu Señor y Salvador, Cristo te recibirá y serás hecho hijo de Dios. La obra de salvación no es una obra incapaz, no es una obra imposible de llevar a cabo, porque es una obra que lleva a cabo Dios mismo, porque en Dios y solo en Dios hay salvación. Solamente Él puede salvar. Si no, mira tu propia vida, hermano, y recuerda, como hicimos la semana pasada, dónde estabas cuando estabas sin Cristo, y valga la redundancia. Pero yo te lo recuerdo, Efesios 2, del 1 al 3. Y Él, Dios, nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso establece la condición de todo ser humano. Cuando veas o cuando quieras ver a alguien depravado, no mires al drogadicto que tienes a tu lado, no mires al alcohólico, no te asombres de las noticias de la pederastia, mira al espejo cuando te mires. Todos somos o éramos depravados delante de Dios. Y si Dios te salvó a ti, querido hermano, ¿por qué no confiar en que pueda hacerlo con tu familia inconversa? ¿Por qué no confiar en que puedes salvar a tus amistades, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a quien quiera? Muchas veces la dificultad no está en aquellos que no quieren oír, sino en que nosotros no queremos llevar el Evangelio. Pero recuerda, debes llevar el Evangelio según la palabra de Dios. No debes llevarlo según tú creas mejor que hay que llevar el Evangelio. No hay que intentar ni dulcificar la palabra de Dios, ni intentar hacer con ella lo que Dios no quiere que hagamos con ella. Solamente tienes que poner audible, hacer audible la palabra de Dios. Porque para esta obra, la de la salvación, nadie es suficiente, dijo el apóstol Pablo. Y es que muchas veces, tristemente, nos hemos olvidado de que el poder de Dios para salvar es el Evangelio. El Evangelio no es el poder del hombre para salvar al hombre.
Pero esa perspectiva bíblica del Evangelio, poder de Dios para salvación, cambió. Cambió cuando el hombre empezó a afirmar que el ser humano tiene libre albedrío y que en última instancia es el hombre el que decide si quiere ser salvo o no. Esa perspectiva errónea llevó a muchas iglesias a dejar de lado el mensaje del Evangelio de que el hombre es totalmente depravado e incapaz de salvarse por sí mismo y que solamente Dios puede salvar. Se centraron en un evangelio humanista que llama al hombre casi a hacer un favor a Dios aceptando su salvación. Y para lograr que ese hombre pecador acepte la salvación, las iglesias se llenaron de eventos, de actividades, de estrategias, de marketing para convencer a personas que están muertas. Es como si tú fueras al cementerio e hicieras lo mismo para ver si algún muerto se levanta. Pero cuando se olvida el mensaje del Evangelio, nada de eso funciona. Sí, podrás llenar las iglesias, pero seguirán siendo muertos en sus delitos y pecados, reos del infierno. ¿Y por qué esas estrategias no funcionan? Porque recuerda a qué te enfrentas. Te enfrentas a personas que aunque puedan hacer algún bien moral, por ejemplo el apóstol Pablo dice que en Hechos 28:2, cuando él llegó a Malta, los naturales les trataron con muchísima humanidad. Aunque están llenas de moral, están muertos. Esa es la realidad de aquellos a los cuales debemos llevar el Evangelio. Están muertos, completamente incapaces de responder a nada espiritual, a nada que tenga que ver con el único Dios vivo y verdadero. Y no solamente están muertos en sus delitos y pecados, es que están muertos en sus delitos y pecados. Es decir, muertos porque nacen muertos y pertenecen a un reino de muerte y no conocen ni quieren conocer otra cosa que no sea lo que produce muerte. Por eso la condición de las personas sin Cristo es una condición absoluta, muerte absoluta, enemistad absoluta, completamente incapaces de responder a Dios, porque no hay vida en ellos, pero tampoco quieren esa vida como dijo el Señor Jesucristo. Son personas, como dice Pablo en Efesios 4:18, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y a esas personas, entre las cuales todos nosotros los creyentes estuvimos, somos llamados a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y solo el Evangelio del Señor Jesucristo. A personas que por naturaleza no pueden ni quieren oír, a personas que por naturaleza no pueden ni quieren escuchar, a personas que por naturaleza no pueden ni quieren entender, a esas personas que por naturaleza no pueden ni quieren creer. A esas personas hay que llevar el Evangelio. Hay que llevar el Evangelio de Jesucristo a personas que además están esclavizadas al mundo que les rodea y que no conocen otra cosa, no pueden escapar de él. Somos llamados a llevar el Evangelio a personas que están gobernados por el príncipe de la potestad del aire, por Satanás, el que ahora opera entre los hijos de desobediencia. Multiplica eso con el hecho de que están llenos de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, como dice el apóstol Juan. Si fuera poco, hay que llevar el Evangelio del Señor Jesucristo a personas que se caracterizan por la ira. Son hijos de ira. Por eso están bajo la ira de Dios y actúan con ira con todo lo que tiene que ver Dios y los creyentes. A esas personas Dios nos manda a llevar el Evangelio. A esas personas. ¿Lo haces? Solamente podemos llevar el Evangelio si predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Un Evangelio tal cual Él nos ha dejado, que transformó nuestras vidas y que puede transformar las vidas de aquel que aún tú creas que es imposible. Porque el Evangelio trata acerca de liberar del pecado, no de liberar de las circunstancias propias de un mundo caído en pecado. Trata de liberar de la depravación masiva en la que se encuentra el pecador, que le está llevando al infierno eterno a recibir la ira eterna de Dios. Y esa obra solo la puede hacer Dios. Entonces, esta es la primera realidad, querido amigo, que debes entender, tú que hoy nos acompañas. Eres un muerto, estás muerto, vas camino al infierno.
si no te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo como Señor y Salvador, vas a tener que enfrentar a un Dios lleno de ira por tu pecado. Y la palabra nos advierte, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y la segunda realidad que debes entender, querido amigo, y que también nosotros, queridos hermanos, debemos predicar, es la que vamos a ver en esta mañana. Que hay esperanza. Hay esperanza para tu estado de muerte. Puedes ser rescatado de ese camino de muerte en el que estás. Puedes ser resucitado a la vida. Puedes estar reconciliado con Dios para siempre. Y puedes serlo no por lo que tú puedas hacer o por lo que tú dejes de hacer, sino por únicamente el amor y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque la salvación del pecado es de Dios y es por amor y es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. No es por lo que tú hagas o por lo que tú dejes de hacer. Y Pablo quiere presentar esa obra de Dios a favor de los pecadores en 4 puntos. Primeramente nos va a volver a recordar que la salvación es de Dios. Segundo, Dios va a mostrar misericordia amando al pecador. Tercero, Dios va a mostrar su gran amor exaltando al pecador redimido junto con Cristo. Y Dios va a mostrar su gran gracia guardando al pecador redimido para su gloria. La salvación es de Dios. Dios muestra misericordia amando al pecador. Dios muestra su gran amor exaltando al pecador redimido junto con Cristo. Y Dios muestra su gran gracia guardando al pecador redimido para su gloria. Oramos y oramos para que si hoy tú nos visitas, el Señor tenga misericordia de ti. El Señor abra tu entendimiento, tu corazón y te salve a través de su evangelio. Y también oramos para que como iglesia seamos una iglesia que evangelice solamente con valentía el único evangelio que salva, el de Dios en Cristo Jesús. Señor y Padre, te suplicamos tu ayuda y tu dirección, Señor, en esta mañana, como cada mañana de domingo, Señor, que nos acercamos a ti. Pero especialmente hoy, Señor, porque entendemos que tu evangelio es lo único que puede salvar, Señor. Un evangelio que habla de Cristo, de lo que Él hizo por pecadores depravados, Señor, por pura gracia y por amor, Señor. Sabemos, Señor, que esta es tu obra y por tanto te suplicamos, Señor, por amor a tu nombre, que obres en la vida de aquellos que hoy nos visitan para salvación. Y que también, Señor, nos ayudes a nosotros como iglesia a no estar inventando nada nuevo para atraer, sino con valentía y con amor, predicar el único evangelio que salva, el tuyo, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden abrir su Biblia en Efesios 2, versículos del 4 al 9, y dice así la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es de Dios. Es algo que nos cuesta entender, ¿verdad? Queremos tener tantas cosas bajo control que seguimos hasta pensando que la salvación está en nosotros. Nosotros podemos decidir o nosotros tenemos que saber cómo llevar el evangelio. Pero no. Fíjate cómo Pablo presenta esta segunda parte de su mensaje, recordando a los efesios, después de que habían sido salvados por la gracia. Recuerden que Pablo nos enseña que estábamos completamente depravados, incapaces de nada. Nos angustiaba entender que nuestro fin era el que era la muerte. Y esta segunda parte comienza diciendo, pero Dios. Ese pero, como han dicho multitud de comentaristas, es un torrente impetuoso de esperanza. Ante la mayor de las desgracias del ser humano, que es estar abocado a la muerte eterna, pero Dios.
Es un torrente impetuoso de esperanza a un mundo que está sumido en la oscuridad del pecado. Porque establece en manos de quién está la salvación. Y es un claro contraste entre nuestra obra que hicimos contra Dios y que hemos leído en el versículo del 1 al 3, porque eso es contra Dios lo que nosotros hicimos. Establece ese contraste con la obra que Dios ahora hace por el pecador. El hombre es indigno de todo bien, pero Dios. El hombre es depravado, pero Dios. El hombre es impío, pero Dios. El hombre es hijo de ira, enemigo de Dios, pero Dios. A pesar de todo lo que el hombre es, y a pesar de que nosotros clavamos en la cruz a Cristo, Dios obra a favor del hombre. Y es que si Dios no tomara la iniciativa de venir a buscarnos, de venir a buscar al pecador, nunca tendríamos esperanza. Nunca. Y esa verdad también es absoluta. Por eso ese pero Dios no solamente establece un contraste, sino que nos revela la única verdad de que la única forma de poder escapar de la ira de Dios por nuestro pecado es que Dios mismo nos libre. Solo Él puede hacerlo. Es el único capaz con poder para llevar a cabo esa obra de salvación a nuestro favor. Una obra de la cual ni somos merecedores y que si fuera por nosotros nunca escaparíamos. Pablo dice en Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Solamente hemos sido justificados gratuitamente por su gracia y por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por eso ese pero Dios es Dios dando a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Cristo quien irrumpió en nuestra situación trágica para traernos esperanza, para traernos salvación, salvación a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Por eso ese pero Dios trae esperanza, trae certeza. Esperanza porque Dios nunca va a fallar en sus propósitos. Él dijo a Jeremías en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ese pero Dios también trae certeza, certeza porque Dios es fiel y siempre va a cumplir su propósito salvador. En el Salmo 138:8 leemos, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Por eso ese pero Dios muestra la grandeza de Dios en Cristo Jesús. Pablo escribe en Filipenses capítulo 2 del 6 al 8 esa grandeza de Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué hizo eso Jesucristo? Pero Dios quiso salvarnos. Y por eso en ese pero Dios vemos la gloria de Dios en Cristo. Juan escribe que Cristo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a mostrarnos gracia y a decirnos la verdad. Por eso la salvación es de Dios. Salmo 3:8. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Así que el primer punto de la obra de Dios a favor de ti que hoy nos visitas, que aún sigues muerto en tus delitos y pecados, es que Él quiere salvarte, no quiere condenarte. Y que Él mismo se encarga de hacerlo. Dios mismo, personalmente, no envía a ningún ángel, ni a algún arcángel, ni a ningún querubín, seres poderosísimos. Lo hace Él personalmente. Pero ¿por qué Dios salva? ¿Por qué a pesar de ser como somos contra Él? ¿Por qué Él quiere salvarnos? ¿Por qué estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo? ¿Y por qué éste estuvo dispuesto a humillarse y dar esa vida por nosotros? ¿Por qué? Simplemente por una causa, simplemente por una razón,
Porque Dios es amor. Porque Dios es bueno. Esa es su naturaleza. Y por eso salva. Salva para mostrarnos que Él es un Dios amoroso, que Él es un Dios bondadoso, que Él es misericordia, pura misericordia. Y ese es el segundo punto acerca de la obra de Dios a favor de los pecadores. Que Dios muestra misericordia amando al pecador. Ese es el segundo punto, querido amigo, que hoy quiero que sepas. Dios te está mostrando misericordia. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios, que es rico en misericordia. En otras palabras, Dios salva porque Él es misericordia. Porque por naturaleza es rico en misericordia. Dios es infinito, y esto es un concepto teológico que no salva a nadie, pero que nos ayuda a entender que Dios es infinito, y por tanto todo lo que Dios es también es infinito. Y si Dios es infinito, todos sus atributos son igualmente infinitos, y su misericordia, por tanto, también es infinita. Por esa razón, la salvación de personas enemigas suyas, embrutecidas por el pecado, pone en escena a la vista de todas las criaturas creadas que Dios es infinitamente misericordia. Por eso, amigo, cuando rechazas a Dios, no rechazas a un Dios iracundo, a un Dios lleno de odio, a un Dios que está buscando cómo condenarte, sino que estás rechazando al único ser que de veras es misericordia por naturaleza y que te quiere salvar. Nadie en el universo es tan misericordioso como es Dios. Por eso cuando rechazas a Dios, rechazas la mayor muestra de bondad que nadie jamás te va a mostrar. Seguro que tus hijos te quieren, seguro que tus padres te quieren, seguro que tus seres queridos te quieren, pero nadie te mostrará la misericordia que te muestra Dios, queriendo salvarte. ¿Y qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? No darte lo que mereces. Simplemente eso. Porque como pecador mereces la muerte. Esa es misericordia. Dios no te da lo que realmente mereces. Él te da lo que realmente nunca has merecido. Su gracia y su perdón. Nunca olvides una cosa. Si Dios no tuviera misericordia de ti, solamente serías un justo acreedor de toda su ira. Y si un día estaremos con Él en el cielo, no es porque hayamos hecho nada bueno, sino porque Dios nos ha mostrado misericordia. Misericordia. ¿Pero qué motivó a Dios para que tuviera compasión de ti? Como decía David, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que me hayas mostrado tanto favor? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué te distingue a ti del que está afuera? ¿Qué te distingue a ti que hoy nos visitas y que puedes escuchar el Evangelio de Cristo por su misericordia para que creyendo puedas ser salvo? Pues Pablo sigue diciendo que lo que motivó esa misericordia por ti fue su gran amor con que te amó. Ya más adelante, si Dios quiere y si Él lo permite, en el capítulo 3 veremos en los versículos del 14 al 19 cómo es ese amor indescriptible de Dios. Pero aquí solamente Pablo hace mención a ese gran amor para resaltar la motivación de por qué Dios tuvo misericordia de ti. ¿Qué motiva la misericordia de Dios por ti? Su gran amor por ti. Pero ¿en qué sentido quiere Pablo que sepamos que ese amor por ti es grande? Como dijimos antes, teológicamente hablando, si Dios es infinito, su amor también es infinito, pero Pablo no quiere hacer mención a ese punto teológico. Él no quiere que entendamos de esa manera ese amor grande. Pablo quiere que entendamos que el amor de Dios es grande porque Dios es amor. Juan también dice lo mismo en 1 de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Por esa razón piensa esto. Dios seguiría siendo amor y amaría aun si no hubiera pecadores. Aun si no salvara. Él seguiría siendo amor. Porque el amor es parte de su misma esencia.
Es un amor en el que Él ha vivido durante toda la eternidad. Ese amor siempre ha existido en Dios. Era la relación que ha tenido siempre con su Hijo Jesucristo. El Señor lo dijo en Mateo 3:17, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por tanto, Dios no necesita a pecadores ni para ser amor, ni para mostrar amor. Él es amor y siempre ha vivido en amor con su Hijo Jesucristo y además ha recibido amor por parte del Hijo. Así, ¿en qué sentido Pablo habla de ese amor de Dios grande? Y quiero que te fijes en esto. Pues en el sentido de que Dios amó a los pecadores que vino a salvar cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando aún éramos por naturaleza hijos de ira. Por eso el amor de Dios, dice Pablo, es grande. No fue un amor de correspondencia. Es decir, Dios no te amó porque tú le ibas a amar, sino que fue un amor incondicional. Por eso es enorme, es grande. Dios ama a los pecadores que vino a salvar porque ama cuando aún estábamos muertos y éramos sus enemigos. Cuando aún Dios no había recibido por nuestra parte sino odio y muerte. Por eso el apóstol Juan dice que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Ese amor es tan grande que piensa. Justamente, sé sincero. ¿Qué podía ofrecerte Dios de manera justa? Tú que eres un miserable enemigo, como lo hemos sido todos nosotros, que no tenemos que ofrecer nada a Dios para que nos perdone. ¿No sería justo que nos ofreciera muerte? ¿No sería justo que nos ofreciera sufrimiento eterno? Porque es lo que realmente merecemos. Pues su amor es tan grande, que lo que ofreció fue misericordia. Misericordia. Porque solamente puede existir misericordia y gracia cuando un miserable como tú y como yo no podemos ofrecer a Dios nada por ser salvados. Nada. No hay nada en nosotros que pueda mover a Dios a que tenga compasión de nosotros. Nada. Pero Dios es grande en amor y en misericordia. Esa misericordia pone, por tanto, en escena ese gran amor de Dios. Por eso ahora nosotros sabemos que Dios es amor. Ahora por eso sabemos que Dios nos ama grandemente. Porque no nos dio lo que realmente merecemos, sino lo que no merecemos. Y que lo hizo cuando aún éramos sus enemigos. Enemigos por naturaleza. Recuerda, naciste pecador y no querías saber nada de Dios. Y aún así Dios amó grandemente. Y reveló con ese amor su misericordia y su gracia hacia nosotros pecadores. Por eso Dios es rico en misericordia y rico en gracia. Estas son las riquezas de Dios que hacen posible que tú y yo podamos ser salvos. Recuerda, en su misericordia, Dios no te ha dado lo que realmente mereces, sino lo que no mereces. ¿Y cómo se hace palpable en nuestras vidas esa misericordia? ¿Cómo se hace palpable en la vida de los creyentes esa gracia de Dios? ¿Cómo se manifiesta su gran amor por nosotros? Pues Pablo sigue diciendo, porque Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En aquella cruz del Calvario, Dios exhibió su odio por el pecado y ¿qué hizo? Derramó sobre Cristo lo que nosotros, pecadores, merecíamos por nuestro pecado. Lo castigó, le dio muerte y exhibió su amor sobre nosotros, derramando su misericordia y su gracia. Y en ese instante, algo asombroso pasó. Todos aquellos que íbamos a estar en Cristo, fuimos vivificados juntamente con Él. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo sabemos que Dios me ama? Porque estabas muerto y has pasado de muerte a vida. ¿Sabes por qué Dios te ama, querido amigo? Porque ahora si estás muerto puedes pasar a la vida. A la vida juntamente con Cristo.
En otras palabras, Dios hace palpable su rica obra misericordiosa por su gran amor, dándonos vida espiritual por la obra de Cristo. Cristo, como dijimos antes, en quien es la vida y que en Él estaba la vida. Cristo, que dice Juan en 3:36, es vida y vida eterna. Vida eterna. Cristo, que dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Quien dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo hace Dios palpable su amor, su misericordia, dándonos vida juntamente con Cristo? ¿Ahora entiendes cómo esa obra de Cristo te da vida nueva? Esta vida nueva es la clave para entender ahora cómo debemos vivir en esta vida nueva. Ahora estás unido a Cristo. Y como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entiendes ahora por qué unido a Cristo podemos dejar de servir a la carne y a sus deseos? Pablo sigue diciendo en Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Entiendes ahora por qué puedes dejar la esclavitud que produce la sujeción, por ejemplo, a las ordenanzas humanas? Porque como dijo Pablo en Colosenses 2:20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Entiendes por qué puedes dejar de ser esclavo del pecado? Porque ahora, dice Pablo en Romanos 6:18, hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de la justicia de Dios. Todo eso es posible. Y como veremos más adelante, si Dios también lo permite, a partir del capítulo 4 de Efesios, todo eso es posible porque tenemos ahora vida en Cristo. Porque hemos pasado de muerte a vida, de estar alejado de Dios a estar unido por medio de Cristo. Esa es la gracia de Dios derramada sobre nosotros, porque por gracia, dice Pablo, somos salvos. Como dice el autor, la misericordia se compadece y la gracia perdona. Por eso la salvación no descansa en ti, ni en tus méritos, ni en tus acciones, sino plena, total y absolutamente en Dios mismo, quien la otorga. Ahora, haciendo la meditación me preguntaba, Señor, ¿y para qué me quieres llevar al cielo? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Señor, ¿para qué me quieres llevar al cielo? ¿Para qué me has querido salvar? Vale, sí, me has amado. Vale, de acuerdo, es tu misericordia. Es por gracia, es para manifestar tu poder, tu bondad, tu carácter salvador. ¿Pero por qué? ¿Por qué me quieres salvar, Señor? ¿Por qué? Primero te voy a decir para qué no es. No es porque Él te necesita. Él es Dios y no necesita nada de nosotros. Él simplemente quiere llevarte al cielo para mostrarte eternamente su gran bondad por ti. Y esto es increíble, porque Dios podía haber perfectamente parado esa obra en la cruz y decir, mira, te perdono. Te dejo como Adán en el Edén. Te dejo ahí. Adán, cuando fue creado, era sin pecado. Pero no hizo eso. Fue mucho más allá. Él te quiere llevar al cielo para mostrarte eternamente y personalmente su gran bondad por ti. ¿No es asombroso? No solamente te salva, sino quiere que estés con Él toda la eternidad, juntamente con Él. Esa es la gran bondad de Dios. ¿Cuán grande es esa bondad? ¿Cuán grande es? Que Dios quiere llevarte no solamente al cielo para que veas su gran bondad por ti, sino quiere llevarte al cielo para sentarte junto a su Hijo Jesucristo. Eso es asombroso.
Y ese es el tercer punto que Pablo quiere que entendamos acerca de la obra de Dios a favor de los creyentes. Que Dios muestra su gran amor exaltando al redimido junto a Cristo. Y Pablo sigue diciendo, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es impactante. Hasta ahora hemos visto que la salvación es de Dios. Hemos visto que es por su amorosa misericordia. Y también esa salvación es para la exaltación del redimido. ¿Cuántas veces has perdonado tú? ¿Cuántas veces has perdonado? David era un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Si mandó a matar a un hombre para quedarse con su esposa, ¿cómo es posible? Pues porque David perdonaba a sus enemigos, así como Dios hace. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas veces has perdonado? Y quizás has perdonado y has dicho, mira, vale, te perdono, pero no quiero saber nada más de ti. Dios no hace eso. Dios no solamente te perdona, sino quiere que tú estés con Él. Y no solamente eso, sino que quiere que te sientes a la diestra de su amado Hijo Jesucristo. Eso es impactante. Ahí demuestra a Dios quién es Dios realmente. Si te acuerdas, ya Pablo habló acerca de la resurrección del Señor en el capítulo 1, en el versículo 20, donde dice que Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. En ese acto, Pedro afirma en su primer sermón, en Hechos 2:33, que Cristo, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha sido derramado esto que vosotros veis y oís. Cristo fue exaltado a los lugares celestiales y fue sentado a la diestra de Dios, a un lugar prominente, donde tiene toda la autoridad. Y aquí dice el apóstol Pablo que exactamente es lo mismo que ha hecho Dios con nosotros, porque juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si Cristo está sentado a la diestra del Padre, ¿dónde vamos a estar todos los creyentes? ¿Dónde estamos ya, de hecho? A la diestra también del Padre. La identificación que Dios quiere tener con sus hijos salvados, con pecadores depravados, es tal que Dios quiere que entendamos que en Cristo, no solamente Cristo dio su vida por nosotros, sino que ahora unido a Cristo, estamos donde Cristo está. Y si Cristo está exaltado a su diestra, nosotros también estaremos exaltados a su diestra. Ahora, dice Pablo en Romanos 8:17, somos hijos y también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora ya somos amados perfectamente por el Padre, así como Cristo es amado perfectamente por el Padre. Eso fue lo que afirmó el Señor Jesús en Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Y por lo tanto, Dios está derramando y derramará por siempre sobre nosotros su bondad eterna. Es algo inimaginable. Dios quiere salvar para sentar a pecadores redimidos por Cristo a su diestra. Por eso Pablo pudo decir en Colosenses que esta vida, que todo lo que vivas, está escondida con Cristo. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Obviamente, el estar sentado físicamente, aún eso no ha sucedido, pero en los propósitos de Dios, ese plan para Cristo y por nosotros ya está hecho. Nuestra posición física puede estar en la tierra, pero nuestra posición espiritual ya está en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué si no Pablo tuvo que decir, pongan la vista a las cosas celestiales y no las terrenales? Porque ya estamos sentados con Cristo. Es algo realmente impactante.
Aún tristemente por nuestro pecado remanente somos incapaces de entenderlo. Pero Dios quiere que vayas al cielo para mostrar su gloria en su misericordia, en su amor. No solamente salvando para sí a un pueblo, sino para sentar a ese pueblo juntamente con Cristo. Es por esa razón que ahora entendemos que la iglesia va, por ejemplo, a juzgar a los ángeles. Todas las criaturas que no sean humanas, que seamos redimidos por Cristo, vamos a tener un lugar de excelencia, porque estaremos donde está Cristo. Sobre esto escribe el doctor Hendrickson: por supuesto que existe el factor tiempo. No recibimos toda esta gloria de una sola vez. Sin embargo, el derecho a recibirla en forma plena está asegurado y la nueva vida se ha iniciado. Aún ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestros nombres están escritos en los registros del cielo. Somos gobernados por normas celestiales y movidos por impulsos celestiales. Las bendiciones descienden constantemente sobre nosotros. La gracia de los cielos llena nuestros corazones. Su poder nos capacita para ser más que vencedores. Es a los cielos que nuestros pensamientos aspiran y nuestras oraciones ascienden. Así que la salvación no se trata de arreglar cosas en esta vida. La salvación se trata de la gloria en la vida eterna, en la que viene después de esta. Y que mientras tanto soportemos las dificultades de esta vida propia de un mundo caído en pecado con sumo gozo. Porque la prueba de tu fe produce paciencia. Y eso exalta a Cristo, exalta a nuestro Señor. Somos, como dijo un comentarista, somos los trofeos de Dios por su amor redentor. Somos los trofeos de su gracia redentora. ¿Y sabes tú cuál es la vitrina de esos trofeos? El trono celestial. Es impactante. Querido amigo, querida amiga que hoy nos visitas, Dios quiere salvarte por su gran amor, por su misericordia, por su gracia. Y no solamente quiere salvarte, quiere hacerte como su Hijo Jesucristo. Y quiere sentarte en gloria juntamente con Él. Ahora eres su enemigo, pero si crees en Cristo, si te arrepientes de tus pecados, podrás sentarte en gloria con el Señor. Eso es la misericordia de Dios por nosotros. Pero esa exaltación no es por lo que tú hiciste, también es por gracia. Nunca nos olvidemos. Somos tan sencillamente influenciables. Todo es por gracia. Por eso cuando no mostramos amor por los inconversos, no mostramos gracia. A veces actuamos con aquellos que no creen en Cristo como si realmente yo mereciera la salvación. Y a veces no entendemos que Dios ha permitido que ponerte al lado de un inconverso, de una inconversa, precisamente para que lleve su evangelio. Para que lleve su evangelio. Pregúntate, y perdona que te lo pregunte, ¿a cuánta gente has traído a la iglesia? ¿A cuánta? ¿Cuánta gente ha conocido a Cristo a través de tu evangelio? Sería cuestión de examinar, ¿verdad? ¿Es que acaso Dios no es poderoso? ¿O es que quizás nosotros no hemos sido suficientemente confiados en que Cristo puede salvar? Y no descansamos en que Cristo está salvando. ¿A cuánta? ¿A cuánta gente? Todo es por gracia. Y si todo es por gracia, aprovecha tu tiempo para llevar esa gracia. Aprovecha ese tiempo para llevar esa gracia. Vamos a estar sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre por su gracia, para Él mostrar eternamente su gracia. ¿Y por qué habremos de ser exaltados junto a Cristo? ¿Por qué? Pues para que Él, sigue diciendo el apóstol Pablo, para que Él pueda mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto va simplemente mucho más allá de nuestra comprensión humana. Es el cuarto punto del apóstol Pablo y el último. Dios muestra su gracia, su gran gracia, guardando al pecador redimido para su gloria, sentándolo
a su diestra. Versículos 7, 8 y 9. Para mostrar en los siglos venideros, eso habla de la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Propósito de Dios al redimirnos no es solamente rescatarnos del infierno. A veces hablamos, y no falta razón, y predicamos el Evangelio para que la gente se dé cuenta y huya del infierno. Pero ese no es el punto. El punto es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Eso es lo que realmente hace inmensa la obra de Dios. Su propósito es salvarnos para guardarnos para su gloria, mostrando en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús para con nosotros. En otras palabras, Dios nos guarda a cada creyente para que nosotros un día podamos glorificarle por esa gracia, por toda la eternidad, por esa salvación que no merecemos. Y Pablo aquí usa un superlativo para esa gracia, dice las abundantes riquezas de su gracia. ¿Por qué describe así Pablo? Porque esta gracia sobreabundó para salvación, recuerda, cuando el pecado sobreabundaba para condenación. Pablo dice en Romanos 5:20 que la ley se introdujo para que abundara transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, nada podíamos hacer para salvarnos, y por eso esa obra salvífica, Pablo de nuevo, cerrando el círculo, vuelve a insistir. Somos salvos en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo depende de Dios. Pablo magistralmente vuelve a insistir en lo mismo. Quiere que seamos conscientes de eso. Todo depende de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Piensa en esto. Si la salvación dependiera de nosotros solo una millonésima parte, la gracia de Dios ya no sería una abundante riqueza, porque nos íbamos a perder con toda seguridad. La salvación tiene que ser por gracia y por medio de la fe. Y esto, la salvación, es don de Dios. En otras palabras, piensa, Dios muestra sus abundantes riquezas de su gracia al guardarnos, porque nos salvó de perdernos por nuestras malas obras y también nos salva de pretender salvarnos por las nuestras. Dios quiere hacernos entender eso. La obra satánica es tan magistral, y cuando digo magistral en el sentido negativo, que Él nos hizo totalmente depravados, pero aún creyéndonos buenos, creyéndonos que nos podemos acercar a Dios por nosotros mismos. ¿No es magistral? Realmente sí, es un genio del mal. Pero Dios, cuando Él muestra sus abundantes riquezas de su gracia, nos hace entender que Él nos salva de perdernos por nuestras malas obras y nos salva de pretender salvarnos por nuestras buenas obras, porque no hubiera sido suficiente para eso. Piensa en esto. Si Dios hubiera dispuesto que nosotros dependiera lo más mínimo para poder salvarnos, por mínimo que fuera, Dios no hubiera sido un Dios de amor, sino un Dios cruel. No hubiera sido un Dios de gracia, sino un Dios soberbio. Un Dios que se estaría riendo de nosotros, porque Él sabe perfectamente de que no podríamos hacer nada. Ahora, quizás digas, pero Miguel, aquí Pablo está diciendo que la salvación es por gracia por medio de la fe. O sea, yo tengo que ejercer fe. ¿No es la fe una obra que yo debo de ejercer? ¿No debo de aferrarme a ella para la salvación? No, tajantemente no. No es tu obra. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Y esto no es de vosotros. Versículo 8, no por obras. Versículo 9. Entonces, ¿qué es la fe? Un don de Dios. No eres tú, no son tus obras, es la obra de Dios en ti. Eso es la fe. La obra de Dios, la obra de salvación, ya fue consumada en la cruz. El Señor Jesús lo dijo en Juan 19:30.
Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, finalizado es, toda la obra ya está hecha, Padre. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, ¿qué es la fe? Es la obra de Dios en ti. ¿Y sabes lo que haces tú? Simplemente ponerla en funcionamiento. Y quiero que te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Los científicos afirman que nosotros respiramos por la presión atmosférica. La presión atmosférica ejerce sobre nuestros pulmones una presión que hace que respiremos por reflejo. O sea, tú respiras voluntariamente porque algo ajeno a ti, la presión atmosférica, hace presión sobre tus pulmones para que tus pulmones respire espontáneamente. Imagínate que eso no fuera así, que en ti estuviera toda la responsabilidad de poder respirar. No solamente sería agobiante, sino que sería directamente imposible. Recuerda simplemente cuando estés durmiendo, ¿cómo te vas a acordar de que tienes que respirar? Es imposible. Necesitas que algo ajeno a ti ejerza esa presión. Y tú, entonces, la llevas a cabo. Así es la gracia. La gracia es el aliento de Dios. Es la presión de Dios en su gracia soberana que hace que tú ejerzas esa fe. Pero todo es Dios. Es la gracia soberana de Dios. Por tanto, esto es el Evangelio del Señor Jesucristo. Nuestra salvación es una obra de Dios, por gracia y por medio de la fe. Y esto también es un don de Dios. Nuestro pecado obró en contra de Dios, pero Dios obró a nuestro favor. Y como le dijo a David, también hace con nosotros. Nos está guardando para vida eterna, para su gloria. Esa es la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Querido amigo, querida amiga que nos visitas, son las buenas nuevas de que Cristo es Salvador, de que Dios es Salvador. El Evangelio es la salvación provista por Dios, por un Dios de amor, por el pecador que se arrepiente. Es una salvación por misericordia, por gracia y por medio de la fe solamente en Cristo. Es una salvación que exalta a Dios, porque Él exalta junto a Cristo a pecadores depravados que no lo merecemos. Que exalta a Dios porque estamos siendo guardados para gloria eterna. Querido amigo, familia que nos acompaña, suplica a Dios por tu salvación. Ahora ya sabes que eres realmente pecador. Sí, quizás sea una buena persona, como decimos, pero no te compares con otras personas, compárate con Dios. Eres enemigo de Dios. Estás enfrentado contra Él. Y Dios no quiere enfrentarse contra ti. Por eso suplica a Dios que te salve. Solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede hacerlo. No lo hace la iglesia, no lo hacen tus padres, no lo hace tu esposa ni tu esposo. Suplica a Dios que te salve. Recuerda, Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él es amoroso. Si tú ruegas ahora, aquí, en este momento, que Él te conceda fe en Cristo, si realmente te arrepientes de tus pecados, da igual lo pecador que seas, te va a salvar. Por favor, escucha a Cristo. Escucha a Cristo. Pídele que tenga compasión de ti. Él no echa a nadie fuera. Y queridos hermanos, insistamos en este Evangelio. Proclamemos a Dios a los inconversos. Clamemos a Dios para que cada oportunidad que Él nos dé, tengamos valentía y claridad para exponer este Evangelio con amor. Cuando tengas un ser querido o un pariente que es tan duro de corazón que digas, voy a dejar de hablarle, no, al contrario, hazlo. Recuerda que todos somos iguales. No desaproveches las oportunidades que Dios te está dando. Solamente el Evangelio de Cristo puede salvar. Clamemos a Dios para que Él conceda mediante ese Evangelio
mediante la obra del Espíritu Santo, salvación. Su nombre se lo merece. Cristo debe ser exaltado a través de ese evangelio. Exaltado recordando que Él es misericordioso, bondadoso, amoroso, compasivo, salvador. Que Él se humilló para darnos salvación. Y que Él quiere ser exaltado por todas sus criaturas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es vida. Tu palabra es sabiduría, Señor. Tu palabra es santificación. Tu palabra es bendición. Tu palabra es gozo, Señor. Por eso te suplicamos que como iglesia tú renueves nuestro deseo de proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. El tiempo se acaba, cada vez es más difícil, Señor. Oh Dios, que no olvidemos a qué tú nos llamas, a proclamar el evangelio. Señor, protege a tu evangelio, que se mantenga puro, libre de distorsiones, libre de adicciones, libre de sustracciones, Señor. Ayúdanos a que haya por nuestra parte amor, misericordia por las almas, que haya claridad en cuando proclamemos ese evangelio, porque ese evangelio va a rescatar a las personas que piensan que pueden ser salvas haciendo obras, pero que no es así, Señor. Señor, rescata a cualquier persona engañada que hoy nos acompaña aquí. Te lo suplicamos, Señor. Que tú le abras los oídos, los ojos, el entendimiento. Que tú le traigas vida, Señor. Pero también te suplicamos por aquellos que puedan estar engañados, que aunque con sinceridad quieran salvar, puedan estar alterando el evangelio, agregando al evangelio, disminuyendo al evangelio, corrompiendo el evangelio. Que recordemos siempre que la salvación es tuya, Señor, no es nuestra. Que tú simplemente nos ayudes a predicar ese evangelio del Señor Jesucristo. Que siempre entendamos que el evangelio es exactamente lo que tú nos has dicho que es. Son las buenas nuevas de que tú quieres salvar a pecadores, de que tú quieres llevarle al cielo, para que puedan disfrutar de ti, Señor, para que puedan disfrutar de tus inigualables riquezas en tu bondad para siempre, Señor, para mostrar tu propia gloria eternamente. Ayúdanos, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por permitir triunfar sobre esta vida caída en pecado, Señor, mediante Cristo. Gracias por llenar nuestro corazón de esperanza, Señor. No descansamos. Hasta la muerte predicaremos tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque esa esperanza es eterna. Y esa esperanza eterna nos da fuerza para seguir, Señor. Y, Señor, danos oportunidad para hablar el mensaje de salvación. Que les hablemos a los pecadores de la condición real en la que se encuentran. Que sepamos explicarles de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Que sepamos explicarles que Él quiere, que tú quieres, Señor, darles vida mediante Cristo. Que tú quieres mostrar tu bondad para siempre con ellos, Señor. Señor, ayúdanos que este mensaje esté siempre en nuestros labios. Es la mayor obra que jamás podamos hacer en esta vida. No hay un llamado más alto que este, Señor, para tus hijos. Te suplicamos que tú nos uses individualmente donde quiera que vayamos, Señor. Que veamos no almas que quieren pelear contra nosotros, sino almas, Señor, perdidas. Que tengamos misericordia y compasión de ellos como tú tienes también de nosotros, Señor. Y que proclamemos ese evangelio verdadero, para que en tu voluntad y en tu propósito haya salvación, Señor. Te agradecemos por este llamado, que seamos una iglesia que se identifique no porque venga mucha gente, ni poca gente, ni porque toquemos más instrumentos, ni menos instrumentos, ni porque hagamos más desayuno, ni menos desayuno, ni más almuerzo, ni menos almuerzo, sino que seamos reconocidos, Señor, porque predicamos tu evangelio.
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.